El huérfano y el inocente deben aprender una gran lección, que es la lección de la seguridad. Y en eso habíamos trabajado como pensamiento semilla un tiempecito y decíamos, cuando alguien está seguro, cuando alguien vuelve y se encuentra consigo mismo, entonces empieza a anclarse nuevamente en ese territorio que buscó por alguna circunstancia. No vinimos al azar aquí a estas cosas, sino que cada uno está buscando en medio de sus circunstancias lo que está dentro de su función y su misión de vida. Y por lo tanto cada uno tiene que experimentar sus propias vivencias, sus propias, digamos que sus propios modos existenciales a través de esas experiencias que le van reafirmando o lo van por lo menos cuestionando y dirigiendo sus esfuerzos a cosas concretas que lo van a ir metiendo en ese proceso. Y después decíamos, entonces surgieron el buscador y el amante. Del buscador creo que alcanzamos a hablar algunas palabritas la vez pasada, ¿cierto? Sí. Y entonces vemos eso, uno sale generalmente en la búsqueda y generalmente tenemos un paradigma medio extraño que dice que la búsqueda es hacia el exterior, ¿sí? Y en esa búsqueda exterior muchas veces nos quedamos patinando muchísimo tiempo. Yo no sé por qué sigo en las mismas, yo no sé por qué mi situación no cambia, yo no sé por qué mi realidad sigue siendo la misma. Y entonces se hacen 50.000 cursos, 33 leyes espirituales del éxito, 800 maneras de decir no, todas esas cosas, y finalmente hay una sensación como de que algo falta, algo falta. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de ese algo especial en alguna de esas otras charlas el año pasado? Entonces decíamos, ese algo está ahí esperando que uno lo descifre poco a poco, y a veces, insisto, nos gastamos y nos tomamos muchísimo tiempo en eso, y de un momento a otro, ya casi que dejándonos llevar por la fatiga, caemos en cuenta de que ya no hay que buscar más allá, y casi que cuando nos rendimos y cuando vamos a tirar la toalla y uno hace la pausita ya del desahuciado más o menos, ahí frecuentemente empiezan a escucharse esas vocecitas interiores, o esa vocecita interior, ese maestro interior, que obviamente necesita que haya un silencio, una pausa, para poder revelar el contenido. Entonces, en medio de esa pausa empieza a surgir algo que es una especie de revelación, pero revelación con V, en la que la película se va como en las fotografías anteriormente, que no las teníamos que bajar al computador, sino que las pasaban pues al papel y todo esto. Entonces en el cuarto de fotografía, en el cuarto oscuro, generalmente metían el papel en unos químicos, y de acuerdo al tiempo de exposición a esos químicos, el papel iba revelando una imagen, iba mostrando lo que había ahí como fondo, y por supuesto empezaba a contar una verdad. Pero así como en la fotografía, que se requería de un espacio propicio, de una, digamos que una luz casi que inexistente, excepto una luz roja que se permitía en el cuarto oscuro para que no velara la fotografía. Entonces, de esa misma manera, es como si existieran una serie de requisitos para uno poder escucharse a sí mismo y poder empezar a escuchar ese maestro interior. Entonces la pregunta es, ¿qué se les ocurre a ustedes que puede encajar dentro de esos requisitos para que la revelación y este proceso del buscador se den? ¿Qué será necesario para que eso ocurra? Pregunta. ¿Qué será? Un deseo de transformación. Un deseo de transformación. Pero yo digo que de pronto lo más importante será la pausa y centrarse en la búsqueda interior, no buscar afuera lo que está adentro. Bien, en eso estamos de acuerdo. Esa pausa invita a interiorizarse e invita a buscar esa transformación, pero insisto, para que se encuentre eso que el buscador está tratando de encontrar, que además junto con el amante le va a dar la identidad. ¿Qué será necesario que haga ese buscador? ¿Qué características debería tener esa actitud del buscador?
Porque alguien puede estar buscando desesperadamente, y sí, yo estoy buscando mis llaves en este momento, yo estoy buscando dónde dejé la billetera, sí. Saber qué quiere y visualizarlo. Estar Eso es bien conversando de importante. situación. O sea, saber qué quiere significa tener pongámoslo así, un norte, una definición. O sea, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que yo pretendo con esto? Hay que tener mínimamente un propósito para uno saber entonces cómo está dirigiendo sus cosas. Ese propósito se conoce como la visión teleológica o la sintropía, en nuestro caso de la sintergética. Sintropía, y tropos es movimiento. Eso implica entonces que el buscador tiene que tener una actitud de movimiento. Por aquí hay una sillita amargada también, creo. Entonces tiene que tener una actitud de movimiento. Las cosas no van a llegar porque sí. Las cosas llegan porque hay una actitud, pero además una actitud en el que ese buscador va hacia algo. Hacia ese algo que, para poder identificar claramente qué es ese algo, él ha tenido que hacer su pausa, ¿sí? Si no hace esa pausa, pues obviamente no puede saber para dónde se dirige. ¿Por qué? Porque hay tanto ruido que es el que ha existido durante tanto tiempo en el que se ha dedicado a buscar externamente, pero cuando ya busca internamente necesita, requiere de esa pausa, que es la que a su vez marca los ritmos, ¿sí? Eso ya lo hemos dicho muchísimas veces. Entonces, si ese buscador encuentra una pausa, va a encontrar sus propios ritmos, y ahí empieza a surgir ese papel del amante. El amante. Normalmente, cuando alguien habla del amante, generalmente la palabrita en nuestro léxico del día a día es medio peyorativa, ¿sí? Aquella se consiguió un amante. Ay, ¿cómo será la cosa, pues? ¿Ah? Y entonces empezamos a utilizar esa palabrita de una manera despectiva y hasta medio castigadora, diríamos, medio enjuiciadora, ¿sí? Pero la palabra amante, yo quisiera ver qué otras cosas se nos llegan cuando alguien habla del amante. ¿Qué es eso? Aquello a lo que uno ama, si Amor, no pasión. Aquello a lo que uno ama. ¿Tú amas a tu amante? Puede ser la música, La pasión por que algo, ama todo. la pasión por Uno algo, se ama todo. el deporte, Entonces digamos que es la condición del amor. ¿Está bien así? Condición del amor. ¿Qué más? ¿Cómo es un amante? Un amante, insisto, que ama de verdad, que es un amante, saquémoslo de la cosa esa peyorativa, como les digo, y qué requisitos debería tener un buen amante. Porque el amante puede ser el marido, ¿no? Sí, claro. Entonces, entrega. ¿Qué más dijiste? Entrega total y sincera. Sinceridad. Perfecto, sinceridad, compromiso. Ajá. ¿Qué más? Felicidad. Felicidad. Piensen ustedes, personifiquen un amante en este momento. Imagínense en su amante, insisto, puede ser su pareja, su novio, su esposo o su amante, ¿sí? Y entonces, imagínense ustedes, ¿qué les gustaría tener en ese amante? Esa es la pregunta. El complemento. Complemento, listo. Me están diciendo todo esto muy desde la razón. Pero a ver, por ejemplo, ¿no sería muy rico tener algo de ternurita, por ejemplo? De pasión. Ternura, pasión, eso, ahora sí. Complicidad. Complicidad, Mucha listo. plata. ¿Qué? A lo mejor también es parte, claro, es una buena condición. Lo que pasa es que, bueno, listo, dejémoslo ahí para no meterle política al asunto. ¿Qué más? Confianza. Confianza, eso me gusta mucho. Seguridad. Creo que ya la habíamos visto, ¿cierto? Seguridad. Eso.
Diversión, gozo, Ay, sí. placer. Por aquí está pasión, placer, listo. Magia. Magia, Libertad. libertad. Miren todas las condiciones que vamos apuntándole al amante, ¿sí? Entonces, lo primero es que ya el amante, no ustedes como se imaginan el amante, sino el amante también debe tener unas características para llegar, ¿no? Alguien me habla aquí, por ejemplo, de sinceridad, y entonces el amante llega y te dice, yo te amo. ¿Y tú me crees? Es que eso no importa. No importa la expresión. No, es Sí, que claro. no importa si me cree o no me cree, porque es que el que amo soy yo. Bien, pero pongámonos en el papel Si hay del otro. corresponsabilidad es Eso, otra eso. cosa. ¿Cómo saber que haya corresponsabilidad en ese caso? A ver, si alguien te dice, yo te amo, Eso se siente, pues me muere la emoción. eso suena como a palabra de reina, ¿no? ¿Cierto? A mí me gusta ver crecer los niños como crecen los edificios. Entonces son palabras como muy hechas, muy De cajón. muy de cajón, esa es la palabra exacta. Entonces, vuelvo y les digo, debe haber una expresión, ¿sí o no? Una expresión que le permita al otro saber esto es real o aquí hay algo Que tapado. soporte lo que siente. Lo demuestre. Sí, exacto. Que soporte que ahí tiene plata. Entonces, ¿cómo creerle al amante? Es la pregunta. Ustedes están frente al amante y te dice te amo. Y te dice así, yo te amo. Ustedes quedan felices. Ay, mi mejor amante. No. Con cariño. Con coherencia. ¿Y cómo lo ven ustedes? Insisto en la expresión, ¿cómo lo ven? No creo. no genera Bueno, credibilidad. que no le cree. ¿Cómo debería expresarlo para que le crea? La expresión. Con la expresión. ¿Y qué expresión tiene un amante? ¿Qué le cambian sus facciones al amante? Por ejemplo, listo, le brillan los ojos. Listo. ¿Qué más? El tono, dijeron por ahí, tono de voz, Mirando a los ojos. la ternura, El contacto. contacto. Fíjense cómo aquí necesariamente estamos tocando todos los órganos de los sentidos. Entonces, en ese sentido, el amante tiene que expresar a través de todos los órganos de los sentidos eso que es verdaderamente real. Entonces, el amante te toca, pero te toca distinto. Te habla, pero te habla distinto. Te escucha, pero te escucha distinto. Y te mira, pero también te mira muy distinto. ¿Sí o no? Aún si te besa distinto. ¿Sí? Entonces hay ciertas características. En cambio, si el amante llega y te dice, yo te amo. Qué cosa, vamos bien, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Que uno está expresándolo, pero con todo. Además está llevando sus manos a un punto muy especial. Él no dice, yo te amo. Y te dice, yo te amo. Te dice, yo te amo, y se lleva las manos al corazón. Recordemos, las manos son la prolongación del corazón, pero es las manos volviendo a su centro. Es decir, es estar hablando desde el centro mismo, es volver al corazón. Y en el corazón, sabemos nosotros, en ese cuarto centro, hay dos cosas fundamentales. Una, ¿qué órganos? ¿En el cuarto centro? Sí, el corazón y el timo. Entonces, primero, el corazón. ¿Qué hace el corazón? ¿Cuál es la función del corazón? La circulación. Eso, bombear sangre, ¿cierto? Bombear. Pero además tiene una cosa muy importante que hace que pueda bombear. Eso, abrir y cerrar, eso significa, lleva un ritmo, hace la contracción y la dilatación, y entonces significa una sístole y una diástole. Está permitiendo entonces que a través de esos latidos se estén dando los dos tiempos.
uno en el que hace la pausa y se llena, pero no se puede llenar eternamente, porque es más o menos lo que le ocurre al asmático con su cuadro. El asmático se ahoga en su propio aire, porque respira pero no lo puede sacar. Por eso ustedes ven que los niños asmáticos o cualquier paciente asmático frecuentemente cuando está en la crisis hace una cosa que nosotros los médicos llamamos una sibilancia, que es como un silbidito, exacto. Y le pita le pita el pecho, ay, qué me antes todas esas cosas. Pero ¿qué está haciendo? Se está ahogando en su propio aire porque no es capaz de entregar generosamente. Aquí el amante entrega generosamente, el amante no se detiene y es absolutamente generoso en eso que está encontrando con el otro, porque ya no lo encuentra solamente con el otro y para el otro, sino que es una cosa conjunta, realmente vivida, como si fueran un solo corazón, en amor a dos, enamorados, que somos uno, no enamoramiento, enamoramiento, ¿sí? Entonces empieza a ocurrir una cosa que es medio mágica. Alguien por aquí utilizó esa palabrita, magia, yo creo que no la copié, bueno. La última. Magia. Y esto es magia, esto es absoluta magia, que el corazón esté latiendo continuamente, pero además de eso, que nos está invitando a centrarnos. No en vano no nos pusieron el corazón en la nalga. Ustedes se imaginan uno sentarse en el corazón todos los días. Eso sería pues como medio traumático por lo menos. Porque, bueno, no voy a decir lo que iba a decir. Lo cierto es que si el corazón está ahí en ese punto, eso tiene una razón de ser. Pero también tiene una razón de ser y muy potente, que además a ese corazón lo acompaña esta glandulita que es el timo. El timo podría haber quedado aquí encima de los riñones, o encima del estómago, o no sé, debajito de una sí, pero ¿por qué estar ahí? ¿Por qué estar ahí? Si el timo, ya lo hemos dicho, es el órgano de autorreconocimiento, ¿sí? Si es ese órgano de autorreconocimiento, ¿tendrá alguna relación con el corazón? La aceptación. Sí, aceptación. ¿Y eso tiene alguna relación con el corazón? Se ama a uno mismo. Eso. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego, amar al prójimo como a ti mismo. tu prójimo como a ti mismo. Yo insisto, lástima que no nos enseñaron a ver la religión con otros ojos, porque es que hay un secreto de vida enormemente. Cuando nos dijeron eso de los 10 mandamientos, entre otras cosas que no son mandamientos sino más bien compromisos, y esos compromisos estaban ahí para poder llevar una pauta adecuada. Yo les voy a aterrizar esto con un ejemplo práctico. Me llega una paciente de unos 30 años y esa paciente consulta básicamente porque yo desconfío de todo el mundo. Nadie me genera confianza. Yo, además de eso, tengo una escoliosis. Una escoliosis es una torsión de la columna, ¿sí? Es decir, en lugar de ser recta, está como una S, ¿sí? Y además de eso, esta mujer tiene muchos cuadros depresivos con frecuencia, ocasionalmente sensación de mareos, ¿sí? Y entonces uno escucha todos esos síntomas y uno dice, bueno, depresión, psiquiatra, escoliosis, ortopedista, dolores de cabeza, neurólogo. ¿Qué más les dije? Mareos, otorrino. Hallamos 4 especialistas, como en efecto era más o menos lo que vi cuando me mostró los medicamentos que estaba tomando. Por lo menos 10 medicamentos de los cuales realmente si acaso, estaba realmente necesitando uno. Y entonces, ¿qué implica eso? Que se van acumulando 1000 cosas, porque infortunadamente en medicina muchas veces desde el punto de vista de la especialidad vamos despedazando al ser humano, lo vamos dinamitando, no dinamizando sino dinamitando, es decir, viéndolo por partes, por segmentos,
como si yo me pudiera separar de mí mismo. Entonces por eso alguien decía que el especialista todos los días sabe más y más de menos y menos, pero se nos olvida que todo tiene una hilación, y eso tal vez es lo bonito en esta visión de la sinergética, que le permite a uno en ese tratar de descifrar la historia del paciente y ver la hilación, cómo es que ha estado ocurriendo todo esto, empezar a construir una historia clínica del paciente. Entonces, si ustedes tuvieran esa persona al frente y con todas esas herramientas y ese conocimiento que ya tienen súper sólido y que además repasan todos los días estas charlas y que las ven ahí montadas en YouTube en Senderos de Conciencia y todo eso, y están absolutamente ávidos de compartir todo lo que han estudiado, ¿qué se les ocurre que estaría pasando en esa mujer? Háganle preguntas a esa mujer que a ustedes se les ocurriría hacer, de acuerdo a eso que acaban de escuchar: escoliosis, depresión, mareos, dolorcitos de cabeza ocasionales, y lo de que definitivamente no tiene confianza en nadie. ¿Qué estará pasando? El primer centro, la estructura. Sin duda se perdió la energía del primer centro, del primer chakra. Y entonces, si se pierde la energía del primer chakra, uno tiene que ir a preguntar cosas muy concretas sobre el primer chakra, ¿o no? ¿Cómo qué? Como su relación con su pareja. Y la relación con la pareja no es el cuarto centro. No, alegro porque puede ser que se haya divorciado, que perdió todo. Entonces, que eso le movió el piso, sí. Pero el problema es que ella no confía en nadie y no tiene pareja, o sea, que ni modo por ahí meternos. Con ella trabaja aparentemente bien. Con ella misma. Con ella misma. Ojo a eso, miren esa pregunta que es tan importante. ¿Qué pasó en la niñez? Uno, ¿cuándo empezó esto? Ah, doctora, a mí eso ese cuándo es muy importante, porque muchas veces estamos viviendo mil cosas, pero conscientemente no sabemos o no relacionamos algo con lo que está ocurriendo. No, esto a mí me empezó a los 15 años, ¿sí? Entonces la pregunta que viene es más que obvia: ¿te ocurrió algo especial a los 15 años? La respuesta es: sí, doctor, a mí tal vez hubo una cosa que marcó mi vida para siempre. Y fue que en ese momento, a los 15 años, y yo estaba conversando con una prima o tal cosa, y de un momento a otro se le soltó: eso agradezca a usted que nació, porque su mamá la iba a abortar, ¿no? Entonces se queda: ¿qué? ¿Cómo que mi mamá me iba a abortar? Entonces va y confronta a su mamá, y en efecto le dice: sí, yo en un momento determinado estuve muy desesperada, era un momento de inmadurez, de lo que fuera, pues porque aquí no estamos ni mucho menos para juzgar, pero lo cierto es que una mujer adolescente que está afianzándose en el tú, acuérdense ese segundo septenio, de los 7 a los 14, y ahí empezando ya el tercero, relaciones de pareja, todo esto, empieza a cuestionarse mucho, y empieza a desarrollar, por supuesto, cambia una visión que tenía de una mamá medio ídolo a un ídolo que se le cae, literalmente. ¿Cómo lo ven ustedes reflejado en esa historia? En esos síntomas. Si se le cae el ídolo, que es su mamá, además que más energía ancestral que la mamá, ¿sí? ¿Cómo estaría inscrito en esa historia físicamente? Claro, la columna. Claro. Ese soporte se cayó, y entonces ¿qué le pasa al edificio de allá al frente? Si la columna falla, pasa lo de Space, ¿no? Entonces se cae, se derrumba literalmente esa columna, y ella empieza a arquearse. Hasta ese momento no tenía antecedentes de escoliosis, pero a partir de que inscribe, acuérdense dónde se inscriben las emociones. Muy bien. ¿Dónde se inscribe el cuerpo mental? Eso, en el cuerpo emocional. ¿Sí? Eso, en el cuerpo emocional. ¿Y dónde se inscribe el cuerpo emocional? En el cuerpo físico. Entonces, una emoción no resuelta, ojo, no significa que todo el que pasó por eso entonces se le torció la columna. No, pero fue una cosa vivida desde, y por eso el sujeto es muy importante ahí.
ese sujeto la vive de una manera, otro dice, me importa un carajo, estoy vivo y punto y ya. Pero para ella eso implicó un derrumbamiento, sí. Pero a los 15 años fue que ella se dio cuenta. Sí, A la 15. sí. Ok. Sí, porque ahorita me confundí cuando dijiste que ya tenía 30 y yo dije, pero ya uno es muy consciente y puede entender el porqué. Pero aún a estas alturas ella sigue en su propia riña con la mamá. Unos días la ama, pero otros días la aborrece, ¿sí? ¿Qué significa eso? No está resuelto. No está trascendió. no ha trascendido. Era su Y no ha trascendido es no ha subido por la espiral de la conciencia de la que hemos hablado tantas veces. Se quedó dando movimientos circulares así como en el carrusel. Y no ascendió. Si no asciende, no se va a encontrar. Y si no se encuentra, entonces ¿cómo le vamos a pedir que se acepte a sí mismo? De ninguna manera, ¿sí? Entonces miren lo que empieza a ocurrir. Se inscribe aquí. Los mareos tendrán que ver algo con esa historia. Miedo, Falta de sí, equilibrio. que más falta de equilibrio, que es el oído. Y el riñón, acuérdense, el riñón hemos dicho maneja los huesos y su órgano de expresión externo es el oído. Es que fíjense cómo es de bonito el cuerpo y cómo le va gritando a unos 50.000 cosas. Pero además de eso, la falta de confianza ha hecho que ella no perdure en ninguna relación, que de hecho no haya llegado a cosas diferentes con alguna persona porque le tiene un pavor enorme a que le hagan daño. Literalmente esa es la expresión. Entonces uno se puede quedar patinando ahí o empezar en esa misma necesidad de transformación, hacer la pausa interior. Y uno puede en apenas unos minutos revivir todo ese proceso. Cuando yo le pido a ella que se imagine que está viviendo ese proceso, ella trae a su memoria situaciones importantes, por supuesto. A veces eso es un poquito conmovedor porque salen unas lagrimitas de dolor profundo, todo eso, pero posiblemente en 2 minutos uno está haciendo 30 sesiones de psicoanálisis, porque no nos interesa meternos en el chisme. Además el chisme, nosotros a veces los médicos y sobre todo algunos psicólogos son muy chismositos, ¿no? Y tratan de averiguarse hasta y entonces empiezan a relacionar todo con todo y a echarle la culpa a Cleopatra y a Simón Bolívar y no, ya suficiente tenemos para manejar esta como para tratar de saber si fuimos Juana de Arco en otra época, ¿no? Entonces no, es centrarse en eso y vivir un poco más lo que está ocurriendo. Si fuéramos a tratar de compensar esto que ya vimos es una debilidad grande de la energía ancestral, la energía de reserva o la del primer chakra como ya la hemos conocido, de pronto esta terminología puede ser un poquito nueva para algunos que están asistiendo sus primeras veces, pero no se preocupen que uno al principio no entiende, en cambio al final tampoco. Pero, no, mentiras, que vamos familiarizándonos poco a poco con el lenguaje y yo sé que ya para muchos esto se les hace muy familiar, pero les pido que me interrumpan si de pronto se quedaron ahí en alguna parte. Entonces, si eso es así, acuérdense, echen memoria un poquitico, neuronas en ebullición, acuérdense dónde se resuelve lo del primer centro, en el séptimo centro. ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho, el primero está relacionado con el séptimo, el segundo el quinto, el tercero con el cuarto y el sexto. ¿Sí? Entonces, si eso se resuelve en el séptimo centro, si las deficiencias, las falencias se resuelven del primero, se resuelven en el séptimo centro, y el séptimo centro tiene una glandulita que se llama epífisis o pineal. ¿Sí? ¿Qué tendremos que hacer para que esto sea resuelto, lo del primer centro? En ese caso, yo no le puedo decir, oye, ¿sabes una cosa? Creo que deberías resolver tu problema desde tu pineal. La peor de lo que llegó. Sí, por lo menos, ¿sí? Sino que pongámosle cosas claras. ¿Qué hace la pineal? La luz. Eso. La epífisis o pineal es la portadora de la luz interior. Y acuérdense que decíamos que esa epífisis, junto con el tallo cerebral y junto con el sexto centro, forman un triangulito que se llama el triángulo magnético de la cabeza,
Y en el centro de ese triangulito dijimos que había ¿qué? Un faro de luz. Entonces esa luz empieza a aclarar. Cuando yo empiezo a hacerle caer en cuenta a ella de que lo que le está ocurriendo en su inscripción en el plano físico es consecuencia de una historia en la que ella decidió ser víctima y no sacar un guerrero que vamos a ver después, sino que decidió quedarse como víctima, pobrecita yo, me iban a abortar. María, así de feita sería yo, no puede ser. Y entonces más bien ella puede sacar esa resiliencia y decir, listo, miren, aquí estoy, me anclé, y antes puede decir, miren la verdadera que tengo, ¿sí o no? Cambio de actitud también. Exacto, entonces ¿cómo llevarle lucecita? El solo hecho de comprender ya es terapéutico. Comprender es terapéutico, grábense eso, comprender es terapéutico. Eso significa, si yo sé qué me está pasando y de qué manera ocurrió, entonces puedo generar en mi interior un movimiento interior que se va a exteriorizar. Es al contrario de lo que decíamos, ya la búsqueda no es exterior, sino que es hacia el interior. Es ese movimiento que nos permite a nosotros cuestionarnos, ir a un pasado, pero no para anclarnos en el pasado, sino para aprovechar la experiencia del pasado. Quien no conoce el pasado, quien no conoce la historia, está condenado a repetirla, ¿sí? Entonces es muy importante que cada uno conozca su propia historia y se detenga, haga la pausa para poder empezar a encontrar motivos concretos que van llevando a esa inscripción en el plano físico, ¿de acuerdo? Entonces, darle luz a esta mujer, lo primero es explicarle, mira, esto es lo que ha ocurrido. Mira que esto tiene relación con esto, no necesitas un otorrino, un neurólogo, todos los demás, el ortopedista ni todos esos, sino que necesitas algo que te permita entender que tu cuerpo es una única unidad, pero que está en relación también con tus emociones y con el plano mental, y a su vez incluso con el alma, a la que a veces tenemos que llegar a tratar de contactar de otra manera, ¿sí? Entonces ahí nos vamos encontrando una cosa que es muy significativa, y es que este buscador, que había estado incesantemente caminando hacia afuera y tratando de hallar en el exterior, se da cuenta que cuando ya se fundió hace la pausa, y esa pausa le dice, nada, me tengo que interiorizar, y descubre que antes que nada tiene que amarse a sí mismo, ¿sí? Si yo no me amo, ¿cómo le puedo dar amor a otros? No puede dar lo que no tiene. Absolutamente elemental. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Entonces, eso que me invita a hacer en este plano, el amante, no es otra cosa que un intento de regresar ¿a dónde? Al interior, pero al centro, no a cualquier parte del interior, al centro. Y entonces también es una invitación a autorreconocerme, a aceptarme y a identificarme. Por eso entonces la lección que aprenden el buscador y el amante es la de la identidad. Yo me identifico ya conmigo mismo, me acepto en este plano así tal como soy, acepto mi historia, porque la historia me está contando muchas cosas y me está invitando a tener una reacción tan importante que sin duda esto me va a cuestionar mínimamente sobre todos esos sucesos, pero a cuestionar deliciosamente, digo yo. Ya el cuestionamiento no es un interrogatorio que juzga, no es un interrogatorio que maltrata, no es un interrogatorio que se resiente, sino que es un interrogatorio que trata de encontrar respuestas, pero respuestas ya profundas, porque se está empezando a dilucidar un camino que requiere de esa seguridad y de esa identidad. Alejo, pero entonces al aceptarse ella y aceptar todo lo que le pasó con su mamá en un pasado, esa aceptación tiene que venir acompañada de un perdón. Por supuesto. Miren qué bonito eso. Lo que hacemos esa mañana con esta paciente es llevarla a ese momento, y por supuesto cuando está el drama, es decirle, ahora tú, la persona que eres tú hoy, va a abrazar a la mamá de esa época. Entonces ella visualiza el cuadro visualiza y se le acerca a la mamá, y ella misma va repitiendo palabras: mamá, te comprendo,
mamá, entiendo por qué ibas a tomar esa decisión, mamá, celebro que no la hayas tomado, mamá, estamos juntos, mamá, ya somos uno y somos una familia. E inmediatamente cuando ella empieza a hacer esas cosas, automáticamente, eso es un proceso absolutamente, yo diría involuntario, pero casi que patognomónico, es decir, sin lugar a dudas, hace que esa mujer empiece a sonreír. Entonces al principio hay drama, no, pero después cuando ve esa escena empieza, sí, porque encuentra en esa capacidad de perdón y de comprensión amorosa, esa es la parte más importante, comprensión amorosa, ya no se critica, ya no se juzga, sino que se asume la actitud de la comprensión amorosa para entender desde qué punto de vista ella iba a tomar una decisión que por supuesto hoy no tomaría, pero que en su momento de desespero, a lo mejor de inmadurez, de lo que fuera, fue a tomar ese tipo de decisiones. Pero además de eso, entonces le pedimos que ella misma se abrace en el vientre de su mamá, se abrace como si la de hoy pudiera abrazar a la de esa niña que va a nacer, ¿sí? Y es muy bonito porque es como una especie de reconciliación, pero ya no con lo de afuera, sino conmigo mismo. Su niña interior. Exactamente. Cuando se hace ese movimiento con el niño interior, entonces empiezan a ocurrir cosas absolutamente mágicas. Lo primero es que, y es tal vez el principal signo de que entró la luz, es cuando, si alguien me dice eso, no tiene que venir la próxima charla. ¿Qué signo? Es decir, ¿qué verían ustedes en alguien en el que dicen ustedes, ya entró la luz? Además de la sonrisa. Claro, los ojos. ¿Qué hacen los ojos? Brillan inmediatamente, pero además lo hacen así. Ya entendí. No. Esa es la sorpresa, es el asombro. Y en ese asombro está haciendo esto. Fíjense, no está haciendo, creo que entendí. Se abre para que abre los ojos y la luz. Sí, exactamente. Abre los ojos, dilata las pupilas y eso significa está entrando más luz, pero no luz física, está entrando una luz energética, una luz que le está llevando claridad y comprensión, le empieza a trascender el órgano de los sentidos, porque ya cuando esa lucecita entra, pasa una partecita por allá que se llama, doctora, me recuerda, el núcleo supraquiasmático, y en ese núcleo supraquiasmático, ahí se está proyectando esa información hasta la zona posterior. ¿Por qué se forma la imagen que nosotros vemos en la zona posterior del cerebro? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Por qué todo lo que ustedes ven se proyecta como en una pantalla en la corteza occipital? No se proyecta ni aquí en la temporal, ni en la parietal, ni en la frontal. No, se proyecta allá. O sea que si se altera la corteza occipital, aunque el ojo esté bueno, no vamos a ver. ¿Sí? Pero también es cierto que un proceso imaginario, así no lo estemos viendo realmente, también se está proyectando allá en esa corteza occipital. O sea, ella no sabe si eso es real o no, no le importa, porque para ella es tan real lo que yo visualizo como lo que tengo ahí físicamente. Entonces, ¿por qué se proyecta allá? Ese sí, pues, mejor dicho, ese sí es el zoom. Si alguien me dice eso, ahí sí ya, mejor dicho, le hacemos un monumento aquí y dedica a la próxima charla. Ahí están los pensamientos más perfectos. Es el espíritu creador, ¿no? En cada uno. Bien, sí, hay un espíritu creador, sin duda que sí, porque estás tocando, mira, y esa parte es muy importante, los ojos están aquí al frente, y qué está al frente nuestro en el desarrollo cerebral también, en el cerebro mismo. El futuro, que es ¿qué? El lóbulo frontal. Perfecto, ya contestaron ustedes. Claro, ya se contestaron ustedes. Si este es el lóbulo frontal y es el futuro, esto de acá, ¿qué es? El pasado. Entonces simplemente la imagen, que es una imagen eidética, tiene que ir hacia la parte posterior, es decir, a buscar en el baúl de los recuerdos, a ver qué hay aquí atrás, y encuentre, y cuando lo encuentre, entonces lo retrotrae y lo proyecta desde esa comprensión amorosa ya a este futuro, es decir, ya lo racionaliza. Vio una cosa que vivió en el pasado con una carga emocional muy compleja, muy fuerte, muy dura, ¿sí? Pero una vez ya lo
¿cómo se llama? Lo Asimiló. alquimiza, lo transmuta, cuando ya está, exacto, lo digiere, entonces empieza a proyectarlo y viene desde acá, pasa por una cosa aquí que se llama el hipocampo y la amígdala, y ese hipocampo y la amígdala están reflejando toda la emocionalidad posible para luego proyectarlo al lóbulo frontal. Es decir, aprovecho mi experiencia del pasado, la proceso en mi presente para proyectarme hacia el futuro. Eso es lindo eso, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza a ocurrir una transformación. Yo apenas la vi por primera vez hoy, pero les aseguro, casi podría asegurarles que esa mujer de eso se va a mejorar. Porque ya lo he visto en muchos pacientes, incluso vimos una niñita alguna vez en un seminario que estaba dictando en Chile, a la que le hicimos alguna terapia con una escoliosis terrible de 2 añitos, ya le iban a poner varillas de Harrington, así se llaman esas cosas. Ustedes se imaginan las varillas para enderezar la columna de una niña de 2 años. Cuando empezamos a ver la disfunción familiar, les dije, por Dios, es que esto no es otra cosa, que se le cayeron los soportes a esta muchachita, démosle otros soportes. El caso es que las cosas empiezan a cambiar, volvemos como a los 3 o 4 meses y encontramos una columna completamente rectificada. Pero es que esa columna no es la columna, es la columna de toda la historia. Cada vértebra es como un pisito que vamos avanzando. Y en esas vértebras está inscrita toda la historia, no solamente nuestra, sino de la humanidad misma y sobre todo de todo lo que tiene que ver con ese pasado que cada uno está llevando, ¿sí? Alejo, visto de esa manera, ¿cómo se podría interpretar la porfiria? Siguiente pregunta. La porfiria. Pecosita, esa te la respondo luego, pues porque sí es un poquito más compleja y sé por qué me estás haciendo esa pregunta, entonces Alejo, de esa hablamos luego. O sea que según lo que estás diciendo de aquí a aquí, es ahí donde se forma lo que dijiste ahora, el triángulo magnético. Entonces, yo soy luz, yo hago parte de esa luz, yo proyecto luz. Claro. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los códigos de curación, Maru? ¿Te acuerdas esa experiencia tan bonita que tuviste con tu mamá? Como hay tanta gente nueva aquí que no estaba en esa época, me encantaría que resumieras en 2 minuticos eso que le ocurrió a tu mamá y lo que tú misma presenciaste cuando hicimos eso. Estábamos hablando en esa época de una cosa que llamamos los códigos de curación. En esos códigos de curación tocamos esos centros que de alguna manera están en relación con ese triángulo magnético de la cabeza. Bueno, de pronto no tengo claro exactamente cómo era el método, pues como el código, que era lo que había que hacer. El resumen de todo era llegar a colocar, mi mamá tiene 97 años hoy, en ese entonces tenía 3 metros y empezó a aparecerle algo muy feo en la piel, en las piernas, unos lamparones rojos, cuanto medicamento le mandaban antes la empeoraban. Y coincidió aquí una conferencia donde se habló de colocar la parte enferma en un triángulo de luz, creo que era así, ¿cierto? Después de hacer los códigos, sí, yo no me acuerdo exactamente. Yo me fui muy entusiasmada porque como que estando acá yo sentí que con eso podría ayudarle a mi mamá, y esa semana lo trabajé a la hora de la meditación y era verle los pies, las piernas y los pies a mi mamá ahí metidos en el triángulo de luz. A la semana siguiente yo podría decirles prácticamente los rojos, y dejé de untarle todas esas cosas que le habían mandado los médicos, y todos esos rojos, todas esas cosas que tenía empezaron a secar, empezó a desaparecer y le mejoró solos, se le aliviaron los pies. Eso es. Yo esas cosas las traigo a colación porque es que es la puesta en evidencia de que esto no es simplemente un esoterismo barato, de que eso está ahí registrado en todo lo que nuestros pacientes y lo que ustedes mismos han hecho tantísimas veces, porque yo sé que historias como esas hay muchísimas en este grupo y sin duda podrían compartir muchas cosas, pero es entender eso, cómo entonces a partir de la activacióncita de ese triángulo, que es un triángulo medio mágico porque lo vemos como si fuera algo medio milagroso, pero es que los milagros muchas veces son esas cosas que aún no entendemos, pero que si permitimos que ocurran, pues ahí están. Los milagros están esperando que nosotros asumamos una posición para comprender y poder entonces proyectar hacia allá. Entonces fíjense las cosas que están ocurriendo.
Llega aquí este proceso del autorreconocimiento en la identidad. ¿Qué le pasa a alguien que no se reconoce en su identidad? Se ataca. Y aquí es cuando viene. ¿Qué es la identidad? Es lo auto, ¿cierto? Auto. Y si yo no me reconozco y me ataco, empieza lo autoinmune. La gran mayoría de las enfermedades autoinmunes están ahí registradas, en ese cuarto centro, en ese tipo. Y entonces sí, la medicina avanza mucho en micromoléculas entonces alguien tiene una superartritis reumatoidea, entonces le dicen a uno, sí, es el HLA-B27, ¿cierto, doctora? Y sí, muy bonito, eso llega por allá hasta un extremo profundo, pero sin entender que eso se modifica, aún hasta el código genético se puede modificar desde ese sistema de creencias. Y por eso empieza esa necesidad de identificarnos no solamente con lo externo. Cuando uno no se identifica con lo externo, pues entonces también se siente mal y se siente como a vivienda en el lugar equivocado. Ya estoy curioso yo. Yo también. Pajaritos. Las salamandras tienen mucho de vidrio, que es muy característico. Qué bonito. Entonces, imagínense eso, esa salamandra tratando de autorreconocerse en este momento. Puede ser interesante. Lo que está ocurriendo entonces es esa necesidad, insisto, de volver o iniciar el camino de regreso. Pero es el camino de regreso no a cualquier parte, es el camino de regreso al centro, al centro. Si solamente pudiéramos hacer ese camino de regreso al centro, estaríamos haciendo lo que hacemos al final de cada meditación. Llevamos las manos al corazón, acunamos, decimos aquí, un pensamiento semilla, para que en ese corazón, entonces, con el fuego del corazón, con el calor del corazón, con el movimiento del corazón, esté permitiéndosele dar vida a ese pensamiento semilla. Cada pensamiento semilla tiene vida siempre y cuando sea acunado desde el corazón. Un pensamiento semilla que sea acunado solo desde la razón no tiene ningún sentido, porque eso es tratar de ponerle una lógica que no es, y generalmente nos estamos moviendo en ese porcentaje tan alto del 95% que es el subconsciente, que nos está diciendo aquí es muy importante sentir, ¿sí? Entonces pasar del código del conocimiento al código del sentir. El amante, decíamos ahorita también, genera confianza, y la confianza es la fianza en el corazón. Eso es la confianza. Volver a la confianza significa, de nuevo, me entrego con absoluta certeza de que lo que está ocurriendo aquí es verdaderamente real. Por eso cuando se pierde la confianza, se pierde la identidad. Entonces no se puede sacrificar la identidad. Cuestionémonos en este momento, ¿qué está pasando en mi trabajo? ¿Yo por qué no me identifico con este trabajo? ¿Qué estaré haciendo mal que no me permite a mí gozar de mi trabajo? ¿Qué estará ocurriendo en mi rol de mamá o papá, o de hermano, o de hermana, que no me está permitiendo sentirme acorde con el papel que estoy llevando? Miren cómo las palabras nos van contando. Acorde. ¿Qué es un acorde en música? Do, re, mi. Esas son notas musicales, sí, pero un acorde es que cuando se toca un el compás. sonido. Es una armonía. Eso, es un sonido armónico. Un sonido armónico que se forma a partir de al menos 3 notas musicales. Cuando se conjugan esas 3 notas musicales puede ser un sonido disarmónico o un sonido armónico. Entonces un acorde normalmente es un sonido armónico que, como el nombre lo dice, genera eso en el interior. No genera una cosa como que me desagrada, sino al contrario. Me siento cómodamente con ese acorde que está sonando, y entonces si yo estoy acorde con lo que hago, con lo que expreso, con lo que siento, con lo que pienso, con lo que actúo, entonces necesariamente la respuesta final tiene que ser el rescate del sonido, del sonido interior.
Es decir, volver otra vez a la música que habita en cada uno de nosotros. Cuando uno empieza a escuchar la música en su interior, necesariamente el corazón agita su marcha, o por lo menos cambia el patrón que venía llevando. Háganlo ustedes como por experiencia. Estén en una actitud o en una actividad basal, o sea, sin inquietud, y de pronto ponen el vallenato que más les gusta, y ese corazón sí te deja, ese que los invita, o una música de Vivaldi y los invita a interiorizarse, ¿sí? O una música rock y los invita a actuar, ¿sí o no? O había una vez una hispana, ¿sí? Cuando ustedes escuchan eso y la mamá le está cantando al bebé, ¿cómo seguía esa canción? Con una ruana de lana, peinándose la melena, por el río Magdalena, y la iguana tomaba café. Miren que ustedes hacen eso, e inmediatamente uno retrocede a una imagen en la que ve una mamá con un niño, pero no está, había una vez uno, no, está mostrándole toda la ternurita al bebé, no lo está sacudiendo con una ruana, no, le está contando, mira, a través de esos nombres musicales le está contando todo el amor que hay en ella. Por eso entonces alguien decía aquí, el tono fundamental, yo te amo. Pues eso como que, escucha, como que la otra dice, no me ame más. ¿Sí o no? O esto del contacto. Hay formas curiosas de mencionar el contacto, ¿sí o no? Sí, yo te amo, porque te quiero, te aporro, ¿no? Eso implica entonces, insisto, recuperar el sentido de los sentidos. Cada movimiento que se está haciendo en el interior de cada uno de nosotros está generando un cambio, no solamente de actitud, sino un cambio fisiológico en el interior. Entonces hay cosas que han estado inscritas ahí en el cuerpo mucho tiempo, y esas cosas que han estado inscritas, pues por supuesto deberían requerir un poquito más de tiempo para poder limpiarlas. A ver, me explico. Supongamos que esta pared no la limpiaron ayer. Yo paso un trapo por aquí y puede que encuentre un poquito de polvito, pero si esto lleva 10 años sin limpiarse, yo posiblemente paso el trapo, sale negro y lo vuelvo a pasar y todavía sale negro. ¿Por qué? Porque estoy sacando capas de eso, ¿no? Se fueron metiendo esas capas a manera como de bulbos de cebolla, y esas capas lo que están haciendo es generando, digámoslo así, protectores subconscientes a una información. Por eso es frecuente que una vez se quitó una capita y se revela una verdad, surge otra cosa por resolver, hasta que vamos quitando y quitando, y a veces se quita una tan potente que es suficiente para desarmar toda la armadura. Yo los invito otra vez a que se lean el librito El Caballero de la Armadura Oxidada y El Regreso del Caballero de la Armadura Oxidada. Esos dos libritos de Robert Fisher son bastante interesantes. Pero ¿qué está haciendo alguien cuando se está quitando esos caparazones? Está liberando. Y entonces ¿eso qué implica? Si yo estoy libre, ¿me puedo qué? Mover. Y esto no es movimiento, el corazón no es movimiento. Eso significa que el corazón, cuando se está moviendo, nos está invitando precisamente a que demos un paso más. Pero también es muy cierto que yo puedo determinar, quedarme manejando una emoción 1 año, 2 años, 10 vidas, o puedo recurrir a una fuerza mucho mayor que me permita dar ese paso muy rápidamente. ¿Y cuál es esa fuerza? El amor. Claro, es el amor, es el cuarto centro, es el centro desde el centro, es la caverna que arde, y en ese arder de esa llama interior está generando todo ese movimiento. Entonces fíjense todo lo que está ocurriendo. No es al azar que hablemos del buscador y el amante en estos términos, porque lo que estamos despertando a través de la identidad no es otra cosa que también la capacidad de amar. Y en esa capacidad de amar está esa fuerza ordenante que es capaz de destruir
todo lo que a ustedes se les ocurra que haya quedado anclado y que haya generado bloqueos y todo lo demás. Pero yo tengo la oportunidad de ir quitando bloqueito por bloqueito, o simplemente poner una fuerza ordenante tan potente que todo aquello que estaba en caos entre en un movimiento armónico, ¿sí? Ese movimiento armónico es el que nos va a llevar a que se despierte ese cuarto centro, y es el que convierte todo esto que ustedes dijeron. Diversión, claro. ¿Podrá haber diversión sin amor? No. Muy poco, creo yo. Placer, por supuesto. Por eso se relaciona la dopamina como la molécula del amor. La molécula del amor está en ese centro del triangulito, y ahí esa epífisis también tiene la particularidad de que produce dopamina. Y la molécula de la dopamina es la molécula de la pasión, de las ganas, del entusiasmo, de ese ¡fua! Que está en el interior de cada uno, ¿sí? Cuando alguien quiere transmitir una cosa con pasión, no dice yo les aseguro que no, y no se guarda sus manos, ¿sí? Sino que como que trata, hey, de decirlo con todo. Exacto, pero siempre está haciendo esto, ¿no? Ustedes quieren que su equipo de trabajo, hey, supongamos, Medellín va a jugar, no, bueno, va con otro equipo, está bien, el Real con James, va a jugar con el Barça en estos días, listo. Y entonces, imagínense ustedes si fueran el entrenador del Real y necesitan ganarle al Barça. Entonces dicen, muchachos, jueguen bien. No, ¡ey! Y entonces el capitán saca su garra de capitán y les dice, ¡ey! Pilas pues, vamos a meterle toda la... ¿Cierto? La adrenalina, el wow, esa cosa. Y entonces está mencionando todo esto, pero además hace el movimiento para generar ese... ¿Sí? Si en cambio no existe eso, empieza a haber una sensación como de que esto se debilita. Ya lo dijimos, si hay identidad, la estructura tiene que mantenerse. Pero no permitamos que la estructura se vaya desbaratando. ¿Por qué tanta gente se derrumba? Porque perdió su identidad. Y uno pierde la identidad, ¿por qué? Ya lo habíamos dicho la otra vez. Porque al huérfano y al inocente le tocan unas cosas muy importantes que se llaman los valores. Por eso los valores no son negociables. Los valores no son negociables. ¿Por qué? Porque es lo que constituye los simientes. Y si no hay unas buenas bases, definitivamente no se puede construir algo sólido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien empieza a hacer una artrosis severa de la cadera. ¿Ustedes creen que esa persona tenga muy buena energía de reserva? Definitivamente no. ¿Tendrá esa persona una buena identidad consigo misma? No, empieza a perder. Porque hay alguien de 90 años que es como un roble y otro de 50 que está así, ¿sí? Y sin aparentemente ninguna explicación, además sacando un poquito barriga, así, ¿sí? Y entonces saca barriga, mete aquí la columna lumbar y se encorva de esta manera, María. Y se encorva de esta manera, ¿sí o no? ¿Qué está haciendo? Está haciendo un esfuerzo tremendo. ¿Qué está haciendo? Está protegiendo. Claro, que estás tratando de aguantar hasta el final antes de que se vaya. Pero ¿qué está haciendo esto? Invitándolo a que ya se vaya, porque simplemente ese equilibrio se está perdiendo. Entonces, ojo, porque los signos están mostrando muchas cosas. Ojo, porque una mirada nos está contando muchas cosas. Ojo, porque un tono de voz nos está diciendo muchas cosas. Imagínense ustedes esta escena. Escuchan al otro lado del teléfono una voz que les dice: señorita, yo necesito unas pastillitas bien buenas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está repleto de energía? No. Por supuesto que es una energía que se agota y que el tono ya lo está contando. El otro dice: oye, me acabo de enterar que ustedes tienen una promoción. ¿Sí? Casi que no le pide cita por teléfono, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo eso? Nos está contando no solamente el estado anímico, sino el estado energético como tal. Por eso, cuando ustedes traten de proyectarse,
No es simplemente cuestión de visualizar, sino ser consecuentes con eso que están tratando de proyectar. Y eso que estamos tratando de proyectar tiene que ser coherente con lo que está saliendo desde ese corazón. Si el corazón atesora la mente, el resultado final tiene necesariamente que ser bueno. Bien, preguntas, dudas, inquietudes. Cuando yo llegué a tener una identidad propia, no es lo mismo que tener conciencia de mí misma, o no tiene nada que ver. La conciencia es más envolvente, pero por supuesto que va hacia el desarrollo de la conciencia. Si yo no me identifico a mí mismo, no puedo desarrollar una conciencia real de lo que soy ni de lo que me rodea. Eso es muy, muy importante, porque vas a darte cuenta que lo que vamos a hacer en ese camino de esos arquetipos no es otra cosa que al final descubrir al bufón. Y el bufón es el que se ríe, el que se la goza, pero solamente se la puede gozar el que tiene conciencia del instante, de cada instante, como decía Siddhartha Gautama, el Buda. Está diciendo, la vida era para gozársela, no era para sufrir en este valle de lágrimas, no, te estaba diciendo, no, esto era para gozársela. Entonces en ese camino en el que empezamos desde aquí, vamos a terminar por allá un poquitico más abajo, nos vamos a dar cuenta que al final, detrás de todo esto, cuando se va interiorizando todos estos conceptos, se van interiorizando, se empieza a desarrollar una fuerza interior mucho más potente que te pone a vibrar en una frecuencia mucho más alta, no en aquella frecuencia que decíamos la otra vez, sino en una frecuencia mucho más alta que es la frecuencia de la conciencia. Cada vez que vamos trascendiendo uno de los cuerpos, el nivel frecuencial va incrementándose. Me explico, cuando estamos mucho en el cuerpo físico, normalmente estamos manejando frecuencias mucho más bajas, ¿sí? Si pasamos al emocional, vamos avanzando un poquitico más. Si pasamos al mental, un poquitico más. Y si llegamos al alma, ya casi que es la fusión con la fuerza misma que activa nuestro interior. Pero si además logramos contactar al espíritu, ya es que somos prácticamente seres iluminados. Y si de ahí logramos contactar con la chispa divina, con la mónada, con el ser superior, con el campo cuántico universal, con la matriz divina, con el campo punto cero, ya lo que estamos haciendo es rescatando el sumo de lo que cada uno de nosotros es, que no es otra cosa que un efecto claro o una muestra clara de una obra perfecta, porque fue creada por alguien perfecto, que es el creador. Y entonces nos hacemos conscientes, para usar tu palabra, de que somos seres perfectos porque fuimos creados por ese ser perfecto. Y obviamente desde ahí ya no podemos ni siquiera intentar criticarnos ni no aceptarnos, porque nos reconocemos como perfectos, ¿sí? Aunque no seamos argentinos, ¿viste? Yo te preguntaba, Este es el camino para llegar a los conocimientos, profundizar cada vez más y llegar a tener conciencia. Ese es el camino que estamos tratando de recorrer. Es un sendero, que es lo que alguien llama el sendero del discipulado, del aspirante. No es otra cosa que es el que intenta revelar o develar esos misterios que hay ahí, y que hay ahí, perdón, y que nos han guardado de muchas maneras, porque simplemente a veces no es muy interesante que la gente tome conciencia. ¿Qué le decían a uno las abuelas siempre cuando uno está muy necio? Tome conciencia, mijo. Yo me acuerdo a mi abuela diciéndome eso todos los días. Por eso yo tomé conciencia. ¿Ibas a preguntar algo, Mónica? sí, ¿cómo podría uno ayudarle a una persona que está como enfrascada en el huérfano, ni siquiera trasciende el inocente, porque es como una persona muy temerosa y quiere como depositar la responsabilidad de su vida y de sus cosas en un cuidador, en una persona pues que lo haga como por ella? No quiere, le da miedo como empoderarse y de autorreconocerse. Claro, es que acuérdate que la lección que se aprende es la de la seguridad. Y la seguridad solamente se aprende desde el vencimiento de los miedos, ¿sí? Los miedos tienen fecha de vencimiento. El problema es que uno tiene que recordar esa fecha para que realmente caduquen, ¿sí? Entonces, si uno lleva a esa persona a que caduquen sus miedos, y finalmente eso se logra enfrentándolos, se logra llegar hasta ese proceso de la seguridad.
Desde ahí entonces ya no se es más víctima y ya no se trata de buscar culpables, sino que al contrario se trata de hacerse responsable de sus propias acciones y se da cuenta de que es que lo que ocurrió no podía ser al azar y que lo que había pasado a través del libreto de su vida era algo que posiblemente estaba inscribiendo él desde su subconsciente y sus temores. Entonces no hay más de otra, porque es que la excusa no es sí, pero es que seguramente le tocó vivir una cosa muy difícil en la vida, sí, y a otro hermano le tocó vivir exactamente lo mismo y sin embargo es un resiliente. ¿Qué pasó? La diferencia es dónde estaba el punto de vista. Acuérdense cuando hicimos el ejercicio, aquí el saboteador, aquí el otro que le va mostrando el camino, ¿ya? ¿Algo más? ¿Todo claro? Jairo. En relación al acompañamiento egoísta, me parece muy importante como el proceso que expusiste ahora, como entendí yo como un proceso de sanación, coger la historia, amar esa historia, sí, para poder cambiarla. Claro. Amar esa historia. Eso me encanta, Jairo, ese aporte tuyo. Es que realmente amar la historia, a veces la historia nos genera una resistencia. Y acuérdense, lo que se resiste, resiste. Entonces sí, cuando tú ya dejas de resistir, te permites que fluya. Y cuando la historia fluye, ¿en qué se convierte? En un presente. La historia en presente no es otra cosa que la posibilidad de que fluya todo eso que se estuvo amarrando allí. ¿Sí o no? ¿Ibas a decir algo, Fabio? Sí, tal vez.